le, le damos la oportunidad a nuestro hermano Rey para que demos comienzo a la clase. Antes oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por sostenernos hasta el día de hoy. Gracias por el milagro de tu Hijo, Señor, el nacimiento del mismo en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y actitudes. En esta hora vamos a sentarnos a los pies de tu palabra, Señor, para que tú nos reveles, nos hables, nos inquietes de tal manera que podamos ser edificados cada día más. Señor, usa al Rey con poder y gloria como siempre lo haces, porque tú eres el Dios de su vida y queremos oír tu voz a través de sus labios. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno es tenerlos a todos en mi casa. Están todos en mi sala. Gracias Dios por ese momento hermoso de compartir. Me gustó esa frase que dijo la pastora en la oración, que nos sentemos, y me imaginé a Marta afanosa y a María sentada a los pies del maestro escuchando la palabra. Así que les invito a que se sienten conmigo y podamos disfrutar de esa palabra maravillosa. Esta mañana tenemos la lección que marca el cierre de esta primera unidad del tercer trimestre. La lección de esta mañana lleva por título Las consecuencias de la justicia. Y mi mamá solía decirnos que nos portáramos bien o nos ateníamos a las consecuencias. Y ese nos ateníamos a las consecuencias a nosotros siempre nos daba curiosidad, porque en la mente de un niño pequeño el ver eso de las consecuencias no era como que una herramienta que aprendiéramos a usar mucho. Así que regularmente las consecuencias no eran nada agradables. Cuando vemos el texto áureo que está ahí en pantalla, es como si yo escuchara a mi mamá dejándonos saber que si no nos portábamos bien, nos ateníamos a las consecuencias. Y si lo leemos en Nueva Traducción Viviente, ese texto áureo que está ahí, nos dice que el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. De hecho, cuando lo vemos de esta manera, nos hace pensar que nos revela unas cualidades de Dios que no se parecen en nada a las que conversamos la semana pasada, que era un Dios que era un Padre amoroso, que era un Dios justo, que era un Dios bueno. Y más sin embargo aquí nos habla de unos conceptos que nos pueden parecer un poco contradictorios. Nos habla de un Dios celoso, un Dios iracundo, un Dios vengativo y un Dios furioso. Pero durante el transcurso de la lección veremos el sentido de este texto. Veamos la diapositiva 2, por favor. Sobre nuestro amigo Nahum. Su nombre significa Dios consuela o lleno de consolación. Es importante recordar que casi nadie habla de Nahum porque es uno de los profetas menores. Se entiende que es el séptimo profeta dentro de la lista de los profetas menores. A estos profetas no se le conoce profetas menores porque tengan menos importancia y no porque no leamos mucho a Nahum. De hecho, el libro de Nahum lo que tiene son 3 capítulos y yo les invito a que después se den una lectura del libro de Nahum porque es un libro muy poético y sobre todo en su forma de hablar destaca mucho como lo que él está narrando de una manera tan vívida que nos hace imaginarnos ese momento de destrucción que él le está profetizando a Nínive. Estos libros de los profetas menores son menos densos que los libros de los profetas mayores, tienen menos capítulos, tienen menos información. La redacción del libro se estima que fue durante el año 640 a.C. y el 627 a.C. Para todos aquellos que están inmersos en esto de la historia, saben que antes de Cristo los años vienen en descenso. O sea que vemos que 640, 627 van en descenso porque hasta la época de Cristo los años vienen en retroceso. El libro encuentra sus raíces contextuales en un periodo en donde el poderío militar de Asiria había provocado violencia, marginación y sufrimiento al pueblo israelita. Y no solamente al pueblo israelita. La expansión imperialista de Asiria comprendía los territorios, escuche bien,
de Irak, Siria, Israel, Jordania, Líbano, Turquía, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Chipre, Armenia, Azerbaiyán y Georgia. Es decir, el imperio asirio tenía toda la región de lo que se conocía como la Mesopotamia y toda esta parte donde está el Medio Oriente. Como pueden ver, el texto de la profecía de Nahum es contra una potencia extranjera, algo que rompe con lo que estamos acostumbrados a estudiar en los libros proféticos que hablan exclusivamente al pueblo de Israel por las faltas cometidas. Sobre esta profecía de castigo sobre el pueblo asirio y su capital Nínive, la habíamos escuchado hace unos 50 años antes de este momento por el profeta Jonás, con los resultados que todos conocemos. Es decir, ante la profecía de Jonás, el pueblo asirio se arrepintió y Dios los perdonó. Descubrimos al pasar del tiempo que regresaron a sus mismas ansias de poder y de dominación. Y podríamos pensar en nuestra mente humana que tal vez Jonás tendría razón y que Jonás, cuando hubiese visto desde su tumba este cambio en los asirios, de seguro que le decía a Dios: te lo dije, estos tipos iban a volver a hacer lo mismo de antes, debiste exterminarlos en su momento. Pero como hemos dicho, los juicios de Dios son completamente diferentes a los juicios humanos. Es interesante descubrir que el profeta Jonás es conocido no solamente en el Antiguo Testamento como lo conocemos nosotros, sino que el libro de Jonás, o Jonás, la presencia de Jonás, también la vemos en el Tanat judío. Y prepárese, también lo encontramos en el Corán como un profeta del pueblo musulmán. Vemos entonces toda esta unión de diferentes ideologías religiosas en donde todos adoramos un mismo Dios a pesar de que tengamos diferentes expresiones o diferentes maneras de adorarlo. Vamos a la diapositiva 3 para ver una imagen de los restos de Nínive. Nínive se encuentra en lo que se conoce como la ciudad de Mosul, en la región de Irak. Y hablar de Nínive es como hablar de cualquier gran ciudad. Es como hablar de la ciudad de Nueva York, como hablar de París o de Londres, donde está todo lo mejor del mundo, pero también está todo lo peor. Y aunque siempre hemos conocido a Nínive por su pecado, por su opresión, por su imperialismo, Nínive fue una gran ciudad con un alto desarrollo cultural. Nínive fue una ciudad realmente magnífica. Para el 700 antes de Cristo tenía amplias calles y plazas. Y usted podrá pensar, ¿qué extraordinario tiene esto? Estamos hablando del 700 antes de Cristo. Era una ciudad muy antigua, pero a la vez muy cosmopolita, muy adelantada a su tiempo. El rey Sennacherib tenía un palacio que construyó que tenía unas 80 habitaciones. Está igual que las casas de nosotros hoy en día. Muchas de ellas repletas de bajorrelieves y hermosos adornos en sus paredes. Gran parte de las tablillas de Nínive, y cuando hablo de tablillas estamos hablando de la forma en que ellos escribían, la escritura cuneiforme, se encontraron en este lugar, en este palacio. Estas tablillas eran la forma de guardar información. No había chips, así que para guardar toda esta información en la biblioteca que tenía el pueblo asirio, encontraron unas 10.000 tablillas con información sobre su historia, sus leyes y su cultura. Se han encontrado restos de un gran acueducto que posiblemente no se iba a la luz cuando, no se iba el agua cuando escaseaba el agua, sino que estos acueductos llevaban agua todo el tiempo a la ciudad. En el 633 el imperio comenzó a decaer y en el 612 los medos y los babilonios redujeron un imperio de 6 siglos. Escuche bien, un imperio de 6 siglos hasta sus cimientos, dejando la ciudad prácticamente olvidada en el tiempo, como si nunca hubiera existido todo ese imperio. Pero como les decía hace un rato, todo el esplendor de Nínive y toda su cultura quedaban empañados por su deseo de conquista, por su dominación y su opresión. Su característica violencia hace que el profeta Nahum mencione en el capítulo 3 de Nahum, en el verso 1, «Ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y violencia, tu rapiña no tiene fin».
Esto nos lleva a considerar 3 conceptos importantes para la lección de hoy. Veamos. Vamos a ver la próxima diapositiva y la próxima, porque brinqué una, que es la diapositiva que nos habla sobre la violencia y la opresión. Para escucharlo un poquito a ustedes y romper un poquito la modorra de la mañana, para los que no han tomado café, cuando vemos estas 2 palabras, violencia y opresión, ¿qué frase usted puede utilizar para describir estos conceptos? Vamos a ver primero el de la violencia. ¿Cómo podríamos definir la violencia? Alguien que nos dé su versión de la violencia. Esta mañana amaneció un poquito romántico y esto de la versión me acuerda la canción de Silvia Versace, que decía que todos tenemos una versión del amor, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la versión suya de la violencia? La violencia, ¿qué es para usted la violencia? Alguien Buenos que me días, diga. Rey. Buenos Buenos días, días, hermano. saludos. Dios le bendiga. Amén. Violencia. Violencia es una palabra fuerte. Entiendo que es donde la persona, ¿verdad? Sobrepasa los límites a un débil, su fuerza a un débil, entendiéndose de ya sea golpes o irrumpiendo su territorio, prácticamente cuando alguien violenta a otra persona, ¿sabes? Irrumpe en su fragilidad, Okay. con su fuerza, ya sea, ¿verdad? Hay personas que no tienen que golpear, sino con hablar amenazante, hostil, eso pues tiende a uno como, pues se queda como inerte, Claro. prácticamente no sabe si ir, caminar, detenerse, correr, gritar, y esa, hay una palabra que ahora mismo no la tengo así, pero que te inhibe a enfrentar o hacer, porque estás, ¿cómo se llama? Aterrado. Aterrado, estás encajonado sobre esa persona que te hace fuerte y no te deja ver más allá, ¿sabes? Como que te ciega. En, Okay. en, en el caso, ¿verdad? Humanamente hablando, Claro. quizás la persona violenta no es fuerte físicamente, pero con lo que dice o con lo que hace que uno totalmente quede inerte, ¿sabes? No te muevas, no te hagas y aquí te quedas y estás aquí. Esa es la Okay. parte que yo entiendo de violencia. Y yo creo que resume bastante bien lo que es la violencia. De hecho, has hablado de todos los matices de la violencia en esa definición que nos has traído, ese concepto tuyo sobre lo que es la violencia, nos has traído todos los matices de la violencia, aunque a veces no nos damos cuenta de cómo lo decimos, pero los has traído todos, porque curiosamente, sí, la violencia es el usar la fuerza para imponer un criterio, para imponer una manera de pensar, una forma de ver el mundo, pero también muchas veces no hay que recurrir a la violencia, como bien has dicho tú, basta con que sea en ocasiones una mirada, un gesto, una palabra, y esto puede ser un acto violento porque todo aquello que intimide a la otra persona, que se siente intimidada, temerosa, asustada por este agresor o persona violenta, hace que sea un acto de violencia, ¿verdad? A veces nosotros miramos las cosas que pasan en la naturaleza, en el mundo natural, cuando hablo de los animales, ¿verdad? Y vemos animales que se enfrentan en peleas por territorios y demás, pero vemos que esas son cosas instintivas, pero el ser humano, con toda su inteligencia, hace estas cosas y es realmente un acto de dominación, un acto de dominación en donde el ser humano quiere imponer su criterio sobre otro, su manera de ver el mundo sobre otro, donde el diálogo tal vez no existe. ¿Alguien más que quiera traernos? Gracias, Ruth, porque esta definición está muy completa. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre la violencia? Inmediatamente viene a mi mente agresión, falta de control y poder de intimidar a una persona o masas. Ok, es cuando tratamos de poner el control, ¿verdad? Y créanme que la cuestión de la violencia es una línea finitita,
finitita, finitita. A veces el estar molesto nos hace ser violentos cuando realmente no queremos. Y muchas veces queremos imponer criterio y a veces en las relaciones humanas hacemos actos de violencia y no nos damos cuenta, no lo percibimos. Y cuando vemos que las personas se sienten heridas, maltratadas o ofendidas, no, entonces decimos, pero si yo no dije nada. Pero a veces las formas en que hablamos, decimos las cosas, también son actos de violencia. Vamos a ver el concepto de opresión. Alguien que nos pueda definir, nos dé su opinión sobre lo que es la opresión. La opresión. Yo lo Buenos siento días. como dominio. Adelante, alguien me habló primero. Vamos a escuchar primero el que me habló. Dominio, para mí opresión es dominio. Dominio, ok. ¿Alguien más? Bueno, si lo vemos de un concepto gobierno y pueblo, podemos podemos ver cómo es Cuba, cómo es Venezuela, Ok. y no a ese extremo, pero Puerto Rico, estamos ante un gobierno en la parte gobernante, ¿verdad? Claro. Que limitan a una persona a hacer o hacer ver su cultura o su forma de pensar. Prácticamente estás sumergido a una sola cosa y es la que la otra persona dice o la que aquellos dicen. O sea, no puedes hacer nada más que lo que entiéndase eso. Podemos ver cuando Daniel Merzá, ¿verdad? Y estos estos tres muchachos estaban en un momento dado difícil, pero no dejaron de ser ellos, pero no era fácil tampoco. Sabe que de las dos formas vertientes, la persona que nos oprime, nos seca, nos desaparece prácticamente. Ok, mira, yo los voy a poner a pensar un poquito. ¿No cree usted que la opresión es la violencia, la dominación, la expresión máxima de la violencia convertida en dominación? Cuando tú tienes una persona que vive en un ambiente de violencia y ya esa persona que vive en un ambiente de violencia se somete a la persona que lo violenta, eso es opresión. Cuando vemos que uno por no tener conflicto, por no tener pelea, por no ser maltratado, se somete a la voluntad de la otra parte, eso es opresión. Si se fija, alguien me puso por aquí, Yoma, limitación de criterio y libertad tomada de la mano de la anarquía. Yo el concepto de anarquía le tengo mucho respeto, pero podríamos pensar que sí, es cuando tú dejas de ser tú para hacer lo que la otra persona te obliga a hacer. No digo como cuando uno ama desmedidamente, que dice que yo debo de ser mío para ser tuyo, ¿verdad? No es eso. Es simplemente que tú dejaste de ser tú porque la otra persona o la otra parte te domina de una manera tan fuerte que se siente que tienes, como dice la lección, un yugo. Estás sometido a esa otra parte, ¿verdad? Ahí tenemos entonces otro concepto que es el que vemos en el vocabulario. Vamos a ver la próxima diapositiva, que se llama la ira de Dios. Si miramos ese vocabulario ahí, dice que en su maravillosa gracia es la acción o el juicio de Dios que se manifiesta contra todo sistema de injusticia que engendre violencia y opresión contra el ser humano. Se ve como una definición tan técnica que se nos hace difícil como que entender esto de la ira de Dios. Particularmente cuando vamos a ver el escrito de Nahum, que es un escrito realmente fuerte, verle a Dios de una manera como no acostumbramos a verlo, ¿verdad? Y alguien podría pensar que esta definición que vimos en el texto áureo y que vemos ahora es compatible con este Dios amoroso que nosotros conocemos. ¿Usted piensa que la ira de Dios es compatible con el amor de Dios? ¿Es compatible con este
amor paternal que tenemos, que Dios tiene por nosotros, ¿eso se junta una cosa con la otra? Yo les pregunto, ¿se junta la ira de Dios con el amor de Dios? ¿Son una misma cosa? ¿Dios puede ser las dos cosas a la vez y Bueno, seguir siendo tan chévere, chulito como decimos? yo diría que sí, Rey, ¿Ok? ¿Por qué? porque según la definición, en su maravillosa gracia es la acción de Dios, o sea, el amor de Dios por los que están, ¿verdad? Por los que están oprimidos, por los que están violentando, pues se manifiesta contra la ira de los malvados. Pero el amor, Dios lo que, dentro de su maravillosa gracia, dentro de todo lo que es Dios, no permite esa violencia contra los contra los más vulnerables. Yo entiendo que puede ser eso. Pues mira, y yo creo que ese es realmente el concepto que está detrás de esta definición, y que así cuando uno lo ve así, pero ya tú lo analizaste, vemos que esa gracia para el que lo lee, pues podría decir, pues es que Dios tiene que ser justo con todos. Sí, es justo con aquellos que Él ve que están oprimidos, aquellos que no tienen oportunidades, aquellos que están desvalidos, pues Él establece una justicia y su ira se manifiesta contra aquellos que son los opresores, contra aquellos que han llegado por medio de la violencia a oprimir a otros. Pero vamos a ver esto más claramente durante la lección. Vamos a ver los objetivos en la próxima diapositiva, por favor. Los objetivos siempre nos dan un punto de referencia, y el primero es, ¿quién nos lee por ahí? Vamos a buscar a la lectora oficial, Iris, que nos lea ese primer objetivo. Primer objetivo, entender la justicia de Dios como un asunto incompatible con cualquier tipo de marginación y violencia. Ok, cuando pensamos en la ira de Dios, la ira de Dios podría pensarse que es un acto de violencia, pero la justicia de Dios está fundamentada en su amor. Permite el espacio para la reconciliación, la humildad y el arrepentimiento. La violencia en el ámbito humano es una manifestación del deseo de dominar, pero en el ámbito divino la violencia es un acto de justicia. Podríamos estar sentados semanas hablando sobre el tema de la ira de Dios, y Nínive es un excelente ejemplo de la ira de Dios, pero también Nínive es un excelente ejemplo de la paciencia, porque Dios es tardo para la ira y es un Dios perdonador. En nuestra humanidad, nosotros hubiéramos deseado que Dios hubiera exterminado a Nínive desde los tiempos de Jonás, pero en ese caso Dios hubiera sido un Dios humano y no un Dios divino o glorificado. Sería un Dios violento, pues no habría tenido por bueno el arrepentimiento de los ninivitas. Vamos al segundo objetivo. Adelante, Iris. El segundo. Vamos por aquí. Asumir la defensa y el apoyo de las víctimas de violencia mediante el repudio enérgico de cualquier acto que implique el maltrato físico, psicológico y social por entenderse contrario a las enseñanzas del Evangelio. Y el segundo objetivo nos invita a concienciarnos de que como creyentes debemos asumir el mismo rol de Dios en repudiar todo acto de violencia que implique el maltrato físico, psicológico y social. Esto siempre, no desde nuestra óptica, sino dirigidos por el Espíritu de Dios. Vamos a la diapositiva próxima, por favor. Este es el bosquejo para analizar el texto. Y vamos a pedirle a alguien que nos lea el texto, que aún no le hemos dado lectura, para entonces poder analizarlo dentro de este bosquejo que tenemos aquí al ladito. Alguien que nos lea el texto, le pido que use el libro El Discípulo, porque como el texto está segmentado, es el capítulo 1 en pedazos, pues se hace más fácil leerlo desde El Discípulo. Buenos días, Rey. Buenos días, Judith. Un abrazo fraternal. ¿Quieres Reina Valera o versión popular? Tú sabes que me inclino por versión popular. Okay, está bien. Adelante. Libro de la profecía que Nahum de Elcos recibió por revelación. Este es el mensaje dirigido a la ciudad de Nínive. El Señor es Dios celoso y vengador. Se venga de los que se oponen y se enoja con sus enemigos. El Señor es paciente pero poderoso y no dejará de castigar al culpable.
El Señor camina sobre la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién podrá mantenerse de pie ante su ira? ¿Quién podrá resistir su enojo? Su furia se derrama como fuego y ante él se parten en dos las peñas. El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia. Protege a los que en él confían. Pero como inundación que todo la arrasa, destruye a los que se le oponen. La oscuridad alcanzará a sus enemigos. Por eso dice el Señor a su pueblo: aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán destruidos y pasarán. Yo te he hecho sufrir, pero no te haré sufrir más. Haré pedazos el yugo que tienes encima y romperé tus cadenas. Miren, ya vienen sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tu fiesta, Judá. Cumple tu promesa, nunca más te invadirán los malvados, han sido destruidos por completo. Palabra de Dios. Amén. Gracias, Judith, por la lectura. Me encanta Reina Valeria, me encanta la versión popular porque nos pone un poquito en contexto. ¿Qué nos dice ese primer verso? Vamos a la próxima diapositiva y ahora vamos a ir por segmentos, simplemente para desmenuzar un poquito. Le puse ahí las 3 versiones para que lo tengamos en más de una forma de verlo. ¿Qué nos dice ese primer verso? De hecho, no hay ciencia oculta en ese primer verso. ¿Qué nos dice? Cuéntenme. Ese primer verso, ¿qué nos dice? Que Nahum recibió, Ajá. el profeta Nahum recibió una revelación, que es un mensaje dirigido a la ciudad de Nínive. Okay. Un mensaje a la ciudad de Nínive. O sea que este primer verso lo que nos habla es la información básica del autor. Lo que está aquí es dando su carta de presentación. Yo soy fulano de tal, nací en tal sitio y vengo con este mensaje para este pueblo. Fíjese que a diferencia de cuando vamos leyendo los profetas mayores, siempre el mensaje es para el pueblo de Dios. Pero en este caso es un pueblo, una nación extranjera. El mensaje es... Entonces, el mensaje... En el idioma hebreo, la palabra masa dice que es un mensaje pesado, es como una gran carga que tiene que ser manifestada y entregada a un grupo de personas. Es bueno saber y recordar, hoy en día todo el mundo quiere ser profeta, tiempos complejos esto, pero los profetas, la vida del profeta no era fácil, porque los mensajes pesados no le gustan a nadie, y el profeta era bien maltratado. Así que vemos que este mensaje es una revelación de Dios que nos trae el profeta Nahum. Vamos a ver la próxima diapositiva, los atributos de Dios. Y vamos a estar viendo los versos 2 al 3. Si ustedes me siguen en su discípulo, en el libro del discípulo, nos vamos poniendo en contexto. Este verso nos muestra lo que parecen ser otros atributos de Dios. Pero al analizarlos descubriremos que hay un profundo sentimiento paternalista. Este sentimiento paternalista que la hermana Maggie nos dijo en la clase pasada que a ella le encantaba y que yo coincido con ella. Es un sentimiento de protección, un sentimiento de amor y de cuidado. Hace unas semanas atrás, ya casi unos meses, accidentalmente sacando el carro de donde lo guardo aquí en la casa, un gatito se pasó debajo de la goma y lo apachurré. Es algo muy triste y estaba muy apenado por esto, pero después tarde en la noche vimos a su mamá gatita buscándolo por todo el vecindario y Gloria y yo nos decíamos, pero lo que es el sentimiento paternal, lo que es el sentimiento de una madre, de un padre, estaba buscándolo toda la noche al gatito por el vecindario porque ya sabía que faltaba uno. Es una imagen hermosa. Así que estos atributos de Dios que nos pueden parecer violentos están cargados de amorosa justicia para aquellos que son sus hijos. El Dios de Israel es benevolente con las víctimas, las cuida, las defiende y con los que hacen justicia, pero intolerante ante la opresión. Así que vamos a hacer en esos 2 versos que están allí, vamos a ver quién me ayuda a hacer un listado rápidamente de estos atributos de Dios. ¿Cuál es el primer atributo de Dios que nos muestra estos versos 2 y 3?
primero. Celoso y vengador. Celoso y vengador. Ok, vamos a hablar algo de celoso. Dios no está celoso de nosotros. Él está celoso por nosotros. Mire la diferencia. Él está celoso por nosotros. Este celo de Dios es amor en acción. No es un acto egoísta. Dios sabe que nuestra vida moral depende de nuestra relación con Él y Él no quiere que nosotros nos apartemos. Esto está amarrado al verso 15, que lo vamos a ver ahorita. Número 2, es vengador, me dice Rose, se venga de sus adversarios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Eso nos dice Deuteronomio 32-35. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 12-19. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré. Los juicios de Dios son justos y por eso el ser humano no puede tomar este atributo de Dios. Sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante. Ni el ser humano puede contender contra Dios, ni mucho menos esperar prevalecer. Otro atributo de Dios. Otro atributo de Dios. Paciente. ¿Cómo lo dice el verso? ¿Cómo lo dice? Me gusta cómo lo dice el verso. El Señor es paciente, pero poderoso. Ok, y dice que es tardo para la ira. Tardo para la ira. Esa palabra me gusta, como que es tardo para... Porque decir paciente podemos pensar que es una persona que está en la fila del banco y no se queja, ¿verdad? Pero el tardo para la ira le da el concepto fuerte que tiene esta forma de ser de Dios, este atributo de Dios. Este es el teorema. Jehová es tardo para la ira. El que sabe matemáticas sabe de lo que estoy hablando. En álgebra está el teorema y después viene el corolario. Así que nosotros vamos a traer el corolario ahora para el teorema. Y nosotros prendemos de medio maniguetazo. Jehová es tardo para la ira y nosotros prendemos de medio maniguetazo. Nos hacen así y cogemos candela rápido. Así que rápido queremos acabar. Como dice alguien que amo mucho, al que nos hace una. Y si se mete con uno de los nuestros, nos lo queremos comer vivo. ¿Quién dice amén? ¿Es cierto o es falso? Lamentaciones 3, 22 Amén. 23. Amén. Me encanta que hay alguien. Qué culpo. El que se mete con los nuestros nos lo queremos comer vivo. Lamentaciones 3, 22 al 23 nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, cada mañana. Grande es tu fidelidad. Otra más que me dijeron por ahí, ¿qué es grande qué? Otro atributo de Dios, ¿grande en qué? ¿En qué? En poder. En poder, en poder. Este atributo debería hacer que nuestra confianza descansara completamente en Él. Citamos mucho el texto. Citamos mucho el texto. Este texto que les voy a decir ahora. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Todo el mundo lo dice. Si Dios está a mi favor, ¿quién contra mí? Se lo dije en varias versiones, ¿viste? Para ponernos en contexto. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el temor, cuando llega el proceso de salud, se nos olvida que Dios es grande en poder. Se nos olvida, se nos va rápido de la mente. Lo leemos, lo recitamos, pero se nos olvida. ¿Qué nos dice otro atributo de Dios que está allí? Míralo allí, búsquelo. No tendrá por inocente al culpable, ni a sus adversarios, ni a los que han cometido pecado. Y esto lo voy a repetir. No tendrá por inocente al culpable, ni a sus adversarios, ni a los que han cometido pecado. No hay amnistías presidenciales. No hay perdón del gobernante. Alguien me iba a decir algo. Cuénteme. Es justo. Es justo. Así Rey, que no eso es como el FBI. Acumula carpeta para cuando te toque. Mira, has dicho algo que me da mucha gracia. Eso es un carpeteo.
no hay amnistías presidenciales, no hay perdón del gobernante de turno, tu carpeta está lista y cuando llegue el momento no tendrán por inocente al culpable. El último de los atributos que vamos a ver rapidito es que Dios tiene el pleno control de la naturaleza. Este verso es bello. En las tormentas de nuestras vidas, Él es grande el poder. Él está por encima de la tormenta. No hay tormenta que pueda con nosotros. Así que vamos a la próxima diapositiva. Manifestación de la justicia de Dios. Y vamos a ver esos versos. Es en esos versos donde estaremos trabajando. Estos atributos se manifiestan en acción. Porque usted puede tener muchos atributos. Y podemos decir que usted es una persona muy buena, tiene un gran corazón, usted es una persona generosa y esto y lo otro, pero todos sus atributos son reales cuando usted los manifiesta. Nadie puede ver que usted es generoso si no ve la manifestación de su generosidad. Nadie puede decir que usted es justo si no ven su justicia. Y estos son la manifestación de Dios, ¿verdad? Si no, sus atributos, los suyos, su justicia, su generosidad, su bondad, es un tesoro oculto. Así que Dios no tiene tesoros ocultos y su justicia se manifiesta en acción. Por eso tenemos dos preguntas para describir el repudio divino ante la crueldad asiria. Hay dos preguntas ahí. ¿Quién podrá resistir su enojo? ¿Quién quedará en pie ante su ira? Y me transporto inmediatamente en un flashback a Juan el Bautista. ¿Quién podrá huir de la ira venidera? El verso 7 nos presenta, por otra parte, otra imagen de Dios que nos deja saber que Dios es bondad, que es el refugio del que padece violencia. Por una parte, es un Dios castigador para todo aquel que oprime, pero para los que él ama, para el que está afligido, para el que está desposeído, oprimido, es un Dios bueno. Actúa precisamente porque es bueno, defiende al oprimido, actuando con enojo contra el poder opresivo. Vamos a la próxima diapositiva. La sentencia final contra Siria, y estamos en los versos 10 al 12. Yo añadí unos versos ahí porque necesitábamos ver todo el contexto para no perdernos. ¿Cuál es la sentencia final contra Nínive? ¿Cuál es la sentencia final contra Nínive? Está ahí, lo puse en las negrillas estas que están aquí. Dice, pues, como espinos enmarañados, como paja seca, serán quemados por completo. De ti, Nínive, salió el que trama lo malo en contra del Señor, un malvado consejero. Por de eso dice el Señor a su pueblo, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán destruidos y pasarán. Yo te he hecho sufrir, pero no te haré sufrir más. La frase no tomará venganza dos veces de sus enemigos nos hace pensar en misericordia o destrucción completa. Mire, destrucción completa. La destrucción será tal de Nínive que no quedará nada en pie. Hace un rato en la introducción le dije que los medos y los babilonios los llevaron a polvo. A polvo. Así que por eso es que no va a haber una segunda venganza. Dios va a tomar una sola y nada más. Hay una sentencia para los asirios, pero miren que más adelante hay una promesa para el pueblo sufriente. Dios promete que romperá el yugo de la opresión asiria, pero que a la vez no hará sufrir más al pueblo. Amarrado al verso 15, lo he dicho dos veces, solamente para que se pongan en contexto. Vamos a la diapositiva 13. Promesa de paz, verso 15. ¿Alguien que nos lea ese versito que está ahí? Para ponernos en contexto y darle un puntito interesante a esto aquí. Ese versito, ¿quién lo lee? Está ahí en la pantalla. El 15. Ajá. Miren, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus promesas. Nunca más te invadirán los malvados. Han sido destruidos por completo.
¿Y qué les dice ese verso que están mirando ahí, que es un eco de Isaías 52:7, en donde el profeta anunciaba la liberación y la llegada de un rey que era Jesús? Pero, ¿qué nos dice ese verso ahí? Yo quiero pararme aquí porque hay algo interesante en esto. Cuéntenme, ¿qué dice? Buenos días, Rey. Adelante otra vez. Bueno, si yo lo leyera, como me enseñaron en la escuela a Eso está entonarlo bueno. con estos signos de No como se lee exclamación. hoy en día, que se lee entre líneas ahí a lo boca. No, mira, es que está escrito, pero está escrito estos dos primeros, está escrito con un signo de exclamación. Ajá. Miren, ¿sabes? Estén atentos. Ya Ok. viene sobre los montes el mensajero, o sea, ya hay una promesa de salvación. Ya Ok. lo que se viene esperando en el Antiguo y en el Nuevo Testamento va a ser cumplido. Claro. Yo tengo la cámara prendida, ¿no? Nos trae noticias de paz, nos trae noticias de que nuestro enemigo va a ser destruido y no quedará ni la memoria de ellos. Ahora yo les voy a hacer una pregunta interesante. Esto ocurrió para este año que les mencioné hace un rato, pero en el 597 antes de Cristo, los judíos fueron nuevamente esclavizados por el pueblo babilonio. Y yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Alguien me puede imaginar lo que ese verso nos revela que fue lo que pasó? Fueron desobedientes, diría yo, perdieron la fe. El verso dice, celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas. Esa es la clave interesante en ese verso. Sí, cumple tus promesas. Acuérdense que hay dos partes en un pacto, y Dios nos ha prometido un amor incondicional, nos ha prometido un amor eterno, nos ha prometido una paz. El mensajero viene con noticias de paz, pero dice, celebra tus fiestas. Cuando habla tus fiestas, no solamente la fiesta de la liberación, son las fiestas que honraban a Dios. Cumple tus promesas, cumple tus promesas. Así que nunca más te invadirán los malvados, han sido destruidos por completo si tú cumples tus promesas. ¿Verdad? Esto nos trae unas aplicaciones interesantes. Vamos a las aplicaciones. Voy un poquito rapidito porque sé que tengo una hora y no estamos en clase presencial, así que no tengo esta libertad de la clase presencial. Nahum profetiza el fin de la opresión de Asiria contra Israel. Frente al sufrimiento y la humillación de la servidumbre, anuncia que la mano poderosa del Señor sale en rescate de su pueblo. Para esto, el profeta introduce el concepto la ira de Dios. Y les pregunto, si usted fuera a definir la ira de Dios, ¿qué usted nos diría aparte de lo que mencionamos ahorita? ¿Qué es para usted la ira de Dios? Eso de la ira de Dios es un tema complejo, sobre todo para la mayoría de las personas hoy en día. Si hubiera una forma de explicarlo, sería a través de los atributos que conocemos de Dios. Porque hoy en día, la libertad de pensamiento que nosotros tenemos nos caracteriza en ponernos jueces de todo. Si alguien postea algo en las redes, vemos los comentarios de todos, porque hoy en día la opinión es más importante que la verdad. Así que entender la ira, de hecho, la gente mira los comentarios para tener una verdad basada en la opinión de lo que está ocurriendo. ¿Se han dado cuenta? Si alguien postea algo así que entender la ira de Dios para la gente egocéntrica de hoy es difícil, es difícil. La gente podría pensar que el infierno no es justo, que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario, como decía el libro que nos recomendó la pastora, que era un monstruo moral, que es un Dios ambivalente.
Por eso es bueno pensar un poquito en este concepto. ¿Qué es esto de la ira de Dios? ¿Alguien podría decirme cómo usted ve la ira de Dios? ¿Qué es esto de la ira de Dios? Para que nosotros Buenos días, como Rey. personas lo entendamos. Adelante. Edgar por acá, saludos. Dios le bendiga. Amén. Qué gusto escucharte, Edgar. Un abrazo para el corillo de tu casa. Amén, amén. Pues mira, yo creo que la ira de Dios se puede ver desde un punto de vista que hay ocasiones en que lo que Él quiso que tú entendieras con amor, te lo puede hacer entender de una manera no amorosa y hasta hacerte pasar por alguna situación en la que tú tengas que recapacitar, en la que tú tengas que reflexionar, en la que tú tengas que pensar que lo que te está sucediendo o por la prueba que estás pasando es a raíz de esa enseñanza que Él quiere que tengas tú como persona, como individuo, como familia, como ser humano, por tu desobediencia. Eso está excelente, Edgar. Muy bien. Me encantó, me encantó. Muy bien. Eso está excelente. Es lo que hacemos nosotros como padres. El que tiene hijos sabe de qué hablamos, ¿verdad? Se lo explicamos con amor, pero de vez en cuando, pues, como está la imagen por el chancletazo. El chancletazo tiene que ir, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? La ira de Dios. Hey, Ajá, adelante. yo entiendo que, o sea, que te reprime, pero que te ama a la misma vez. Ok. ¿Cómo fue? Explícame eso de nuevo, que no escuché. Como que te regaña o te reprime, pero te ama a la misma vez. Ok. Porque el que ama disciplina, ¿verdad? Eso es así. Ok. ¿Alguien más que tenga algo para compartir? Las consecuencias de unas decisiones. Ajá. Yo Muy creo que bien. el título lo dice todo de las consecuencias de la justicia. Ahí está, yo creo que ahí embarca todo lo de la ira de Dios, su amor, su celo, su venganza, su promesa. Está ahí, está ahí. Muy bien. Mire, la palabra de Dios nos deja saber unas cuantas verdades sobre la ira de Dios. Hay unos cuantos textos. Encontré un artículo muy interesante y nos deja saber que la ira de Dios es justa. Un autor que se llama J.J. Parker dice que la ira de Dios en la Biblia, la ira de Dios nunca es caprichosa, autoindulgente, irritable o moralmente innoble. Cosa que es muy común en nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos ira y tenemos venganza, pero regularmente nuestra ira es caprichosa, es autoindulgente, es irritable y no es moralmente noble. Dice que es una reacción correcta y necesaria para el mal moral. Cuando cometemos un pecado o fallamos, tiene que haber una reprimenda, como bien nos dice Edgar, por amor. La palabra de Dios en Romanos 2:5 nos dice que más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso, si lo fuéramos a resumir, nivel Rose, sería carpeteo divino, ¿verdad? Así que la ira de Dios es proporcional al pecado humano. Y si se fijan en Proverbios 24:12 dice, si tú dices, mira, no sabíamos esto. Eso dice Proverbios 24:12. Si dices, mira, no sabíamos esto, hay una pregunta. ¿No lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre o a cada ser humano según su obra? Si nosotros decimos, ay, yo no sabía que esto era una falta, Dios está mirando nuestros corazones y Él sabe si es real o mentira. Y según nuestras obras y nuestro corazón, Él dará su castigo conforme a eso. La otra cosa, la ira de Dios es siempre la misma en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios no se contradice y hará justicia con la misma medida desde el alfa hasta el omega. Lo vimos en Nahum y lo vemos igual en Romanos y en Apocalipsis. En Romanos nos dice, que es Nuevo Testamento,
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. En Apocalipsis nos dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Dios es el mismo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. Dios es amor y Dios hace todas las cosas para su gloria. Y quiero que entiendan esto bien. Dios ama su gloria sobre todas las cosas. Por lo tanto, Dios gobierna el mundo de una manera que le da máxima gloria. Esto significa que Dios debe de actuar de forma justa y juzgar el pecado, es decir, responder con ira en el caso que lo sea, porque de otra manera no sería Dios. El amor de Dios por su gloria motiva su ira en contra del pecado. El amor de Dios por su propia gloria es una realidad aleccionadora para muchos y no es buena noticia para los pecadores. Después de todo, dice Hebreos 10:31, es cosa horrenda caer en manos del Dios vivo. Por último, y haciendo un énfasis sobre esto, si Dios es justo, bueno, amoroso, paternalista, Dios tiene que actuar conforme a lo que su gloria es. No podemos conocer un Dios que sea todo lo contrario. Por último, la ira de Dios contra nuestro pecado. Esto es importante para el creyente porque fue satisfecha en Cristo Jesús. La ira de Dios contra nuestro pecado fue satisfecha en Cristo Jesús. Dios mediante Jesús saldó nuestra deuda de pecado, nos reconcilió con Él, nos hizo hijos suyos para que fuera su amor perfecto el que nos juzgara al final de los tiempos y no nuestra imperfección humana. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Gracias a Dios, Dios puede llamar justificados a los pecadores apropiadamente. Dios ha hecho lo que nosotros no hemos podido hacer y lo que nosotros no nos merecemos. La ira de Dios es completamente justa, correcta, le da gloria a su nombre y nos salva por medio de Jesucristo. Por eso, para Dios la dominación y la crueldad asiria era un escándalo que no se debía tolerar. La lección de hoy nos ubica frente a la imagen del Dios libertador que apoya a las víctimas al manifestar su repudio contra los actos de violencia e imaginación. Jesús, por obediencia al Padre, asumió el escándalo de la cruz para librarnos de los tentáculos de la violencia, la servidumbre de la opresión y de la muerte. Dios ha decidido asumir la defensa de las víctimas en Jesús. El grito de Jesús en la cruz es el grito de dolor de aquellos lacerados por la violencia. Desde la cruz, Dios da fin a la supremacía de las teologías de muerte para proponer el valor supremo del amor y la vida. La segunda aplicación nos dice que el año pasado, por ejemplo, dice que las palabras de Nahum nos recuerdan que el Dios de justicia y vida condena la violencia y la marginación. Es casi increíble ver que el año pasado, hoy, siglo XXI, año 2020, la muerte de George Floyd creó un grito de indignación que se tradujo en las vidas negras también valen o las vidas negras importan. La violencia a veces se convierte en esa línea finita. Quiero decir finita y quiero destacar finita y voy a recalcar finita, donde a veces pasa desapercibida ante nuestros ojos o que se convierta en un caso, uno como en el caso de George Floyd, donde el acto de violencia contra George Floyd se convirtió en un acto de violencia contra un grupo étnico, pero generó una violencia de ese grupo étnico hacia grupos o instituciones que no tenían nada que ver con la muerte de George Floyd. Cuando comenzaron las revueltas callejeras, donde se vandalizaron negocios, se saquearon, hubo autos destrozados y casas. Por eso la venganza es de Dios, porque los juicios humanos no tienen el cuadro completo de lo que es la verdadera justicia.
Vamos a la próxima diapositiva, por favor. La justificación de la violencia. Dice que Dios nos invita al amor. Hay que estar atento a la voz de Jesús para poder hacer justicia frente a la violencia. No podemos hacer justicia sin amor. Hay muchos componentes en la violencia que solo el amor nos puede llevar a hacer justicia de la manera en que la hace Dios. Y para llegar a este nivel es imposible para el ser humano, solamente mediante la dirección de Dios. Si nosotros no tenemos un concepto del amor de Dios, estaremos reaccionando por nuestro propio criterio y a veces nuestros actos de venganza pueden convertirse en actos de violencia y de opresión porque nosotros no tenemos el cuadro completo. A veces cuando nos pasan situaciones de contienda, nosotros pensamos que tenemos la razón plena, pero recuerde, y voy a enfatizar, recuerde, que son muchos puntos de vista. Está el suyo y está el del otro. Y posiblemente el otro actuó sin darse cuenta de que lo estaba ofendiendo. Bri nos escribe que la palabra ira está concebida como una respuesta totalmente afectiva y se me borró. No pude seguir leyéndole, pero gracias, Bri, por tu aportación. La violencia, cuando nosotros tomamos la venganza desde nuestro criterio, podemos cometer errores. Y la experiencia humana nos deja saber que es verdad. El profeta Nahum nos recuerda que la fuerza vital de Dios es su justicia. Así que la finalidad utópica de ambas es el fin de la opresión. En su lugar, el Espíritu nos otorga la fuerza para buscar soluciones creativas que viabilicen un mundo sin opresión. Jesús ofrece un aire renovado de esperanza al revelarnos al Dios compasivo que hace justicia al pobre y al oprimido. Hablar de las consecuencias de la justicia nos obliga a denunciar los maltratos que sufren los marginados e invisibilizados. Pero no se puede hablar y sentir y pensar a Dios sin un compromiso radical por la justicia y la paz. En otras palabras, practicar la justicia es vivir el Evangelio. Luchemos desde la fe en Cristo para erradicar todo acto de violencia y opresión. En su lugar, prediquemos el triunfo del amor restaurador del Señor en un mundo lleno de violencia. Hagamos la diferencia en el nombre del Señor. Construyamos un mundo de paz. Estoy seguro, no tengo la menor duda, de que un mundo de paz es posible. Si todos logramos, como dice el libro de Proverbios, controlar nuestros instintos, nuestro carácter. Porque si no controlamos nuestro carácter, nuestra vida se convierte en como una ciudad débil. Nosotros tenemos que tener nuestra fortaleza, que es controlar nuestro carácter. Dudas, preguntas, nebulosa, oscuridad, preocupación, comentario. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Este es el momento. Hablamos de la ira de Dios, pero también hablamos del amor de Dios. ¿Alguien que quiera compartir algo? Yo le podría un subtítulo a este título. Muy bien, genial, eso me gusta. Las consecuencias del justo ante la injusticia. Ok, eso está muy bien, muy bien. Ese es el llamado a nosotros, a tratar de ser justos ante la injusticia. Y yo estoy seguro, y no sé si alguien coincide conmigo, yo estoy seguro que cuando vimos por todas las redes sociales, por todas las noticias, las piernas del policía en la garganta de George Floyd, cuando le estaba diciendo, me quedo sin respiración, había muchas personas grabando y nadie pudo empujar al policía para decir, cuidado que lo matas. Hay que estar atento, pero hay que estar motivado por el Espíritu para que nosotros no tomemos la ira de Dios, que es de Dios, en nuestras manos. ¿Alguien más? Dígame. Rey, eso fue como el caso que
que vi hace poco, donde un muchacho le mete un puño a esta muchacha y la deja casi inconsciente en medio de una carretera donde está transitando tanto vehículo. Sí. Fue uno como que algo breve, todo el mundo ahí grabando, y los que estaban con el muchacho que estaba dándole, ¿verdad? Estaba peleando con él, estaban todos a su alrededor y nadie le quitó ni el muchacho, ni dijo, mira, loco, le diste a una muchacha, de verdad, no sé, porque como son imágenes que pasan tan rápido, Claro. puede, ¿verdad?, decir lo que ve, pero no estaba ahí. Ok. Y yo me acuerdo cuando uno estaba en la escuela que le ponían un palito a ver quién me tumba primero, o si tú me lo tumbas yo te doy primero. Yo, ¿verdad?, dentro de nuestra humanidad, como tú lo has mencionado, no medimos cuán violentos somos o qué venganza podemos tomar. No es el más fuerte, ni el más, ni el más debilucho, ni el más grande, ni el más chiquito. Yo creo que hay que tener una capacidad y una madurez para ver cómo actuamos dentro del ámbito de la opresión y de la violencia. Mira, y ahora que tú lo mencionas, Rose, lo de la escuela, y vamos a ver la oración, por favor, para cerrar. Cuando tú mencionas lo de la escuela, me encanta, porque una de las cosas que pasaba mucho cuando estábamos en la escuela y estas cosas ocurrían es que siempre llegaba alguien a separar. Llegaba alguien a separar a los que estaban peleando y los agarraban y los separaban y no se den, no se golpeen. Y hoy en día ese tipo de acción es poco común. Hoy en día todos sacamos el celular y esperamos que haya mucha violencia para grabarlo y postearlo, porque el conseguir muchos likes en una red social debe ser mucho más interesante que separar a estos dos. Es interesante ver que hoy en día, cuando leamos la oración, que es la oración de San Francisco, vemos que no somos entes de paz, no somos instrumento de paz, somos instrumentos, hoy en día somos instrumentos de dejar pasar las cosas, de no me importa, de eso no es problema mío, de ten cuidado que te sacan una pistola y te matan. Hoy en día estamos en una completa actitud de eso no es mi problema, de eso no es mi problema. Asimismo, como ese no es mi problema, si alguien hubiese denunciado alguna violencia doméstica del vecino, posiblemente esa mujer no estaría muerta. Si alguien hubiese hecho algo, pero hoy en día cuando vamos a tomar acción decimos, eso no es problema de nosotros, después se reconcilian, no te metas, eso no es cosa tuya. Tenemos que ser entes de paz. Si no hay alguien más que quiera compartir algo, pues pasemos a la oración. Alguien que nos pueda leer la oración y nosotros con nuestra mente, nuestros corazones y pensamientos lo acompañamos. Yo la puedo leer. Gracias, Iris. Oh, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Amén. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Amén. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonando y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Así me ayude Dios. Amén. Gracias a todos los que participaron, gracias a todos los que están conectados y dejamos entonces para que tengamos el culto de adoración y que el Señor les bendiga poderosamente en esta semana maravillosa y en el resto de todo el mes y el año que se avecina. Tengan paz. Amén. Gracias, Rey. Amén, Rey, gracias. Hermanos, Dios les bendiga. Víctor por acá. Buenos días. Espero que continúen bien.